Buenas tardes a todos. Soy Germán Rodríguez, Matías según mi DNI. Y en general, el trabajo que nosotros hicimos con Abril es en torno a quiénes son los abogados en el séptimo arte, ¿no? Y la influencia que tiene el cine, en particular, en la vida de los estudiantes a la hora de elegir una carrera y principalmente a la hora de elegir la carrera de abogacía. Esto parte de una premisa muy lógica, que es que nosotros, por lo menos ambos, nosotros dos somos bastante fanáticos del cine. Yo me considero una persona bastante cinéfila. Y es verdad, lo que comentamos en la primer parte de nuestro ponencia es que el cine es la primera exposición que tenemos muchas veces a la carrera de abogacía. O sea, no, salvo que vengamos de una familia que tenga un historial de abogados, que eso es el caso de bastantes, la mayoría de personas, y después cuando Abril comente las estadísticas lo corrobora, no conocía el cine, o sea, no conocía, perdón, la abogacía hasta tanto lo empieza a consumir desde el punto de vista del cine. Eh, en ese sentido, es muy interesante cómo el cine muchas veces, como decía recientemente Mónica, ¿no? Por la impronta tanto del productor, del país productor del cine y de las productoras de cine generales, como de los autores de películas, se reduce en torno a ciertos arquetipos en torno al rol de la abogacía o al rol del abogado. Eh, Podemos ver esto más que nada en el cine norteamericano. En el cine argentino, a veces se copian esos arquetipos, pero en otras ocasiones no, y principalmente las películas más conocidas de abogados en el cine argentino suelen tener un dejo de cinismo muy propio del el cine argentino, y normalmente nuestros guionistas, que suelen ser mucho más oscuros, mejor dicho, más realistas en torno a la posición del abogado. Mientras tanto, en el cine norteamericano siempre lo tenemos al abogado arquetípico, ¿no? A John Milton, al abogado del diablo, que litiga por dinero, no tiene escrúpulos, básicamente busca el cheque, y lo tenemos en contraposición a la Erin Brockovich, que tenemos abogados que defienden causas con las que se identifican, o incluso en La Dama de Oro, que tenemos al abogado joven pro bono que tiene un éxito a nivel internacional. Estos arquetipos construyen sobre la abogacía un significado sobre el que no sé qué tan necesariamente positivo sea, porque también generan sobre los abogados dos tipos de abogados, ¿no? El abogado que conserva esta posición de élite, ¿no? Que cobra un cheque enorme, que tiene un, un pasar perfecto, y la única forma de mantenerlo sería seguir siendo inescrupuloso. La comedia de Jim Carrey, Liar Liar, Mentiroso Mentiroso, es perfecta para ilustrar esto. Y después tenemos en otro lado el abogado idealista que o fracasa en sus pretensiones, en el mejor de los casos, o termina teniendo que venderlas por una cuestión de necesariedad. Y algo más importante aún, que me hace acordar lo que dijo Leonardo, de nos educaron para esto en la carrera, es porque el abogado de las películas nunca hace otra cosa que no sea litigio. Es siempre un abogado litigante. El único abogado que es profesor que conozco está en una película argentina que es tesis sobre un homicidio. El resto de los abogados que suelen aparecer en el séptimo arte son profesores, o sea, no son profesores, son litigantes, no son profesores, y un abogado investigador. Nunca he visto una película a la fecha. Si alguien conoce una y la comenta por el chat, buenísimo, porque me interesaría verla, pero normalmente está muy restringida. Y esta mentalidad de solo podemos litigar, solo el abogado solo tiene dos opciones: ser el idealista que se muere de hambre, o vendes tu alma para poder ser exitoso. Esta visión tan sesgada de la carrera, que genera muchos estereotipos negativos en torno a la carrera. Yo tengo, citando de nuevo la película de Jim Carrey, tengo grabada en mi mente la frase del comienzo de la película. O sea, si alguien, siempre se dice que en una película, para analizarla, no tiene que ver la primera toma y la primera frase. La primera frase de la película es el hijo del personaje Jim Carrey, que es el abogado, diciendo: mi padre es mentiroso. Sí, él va todos los días al juzgado y miente. O sea, este discurso que se construye respecto a los abogados es bastante fuerte, el nivel de influencia que puede llegar a tener en torno a nosotros como personas que nos vamos a introducir en la carrera. Y conforme estamos acercándonos más hacia el final de la carrera, y cuando ya llevas tu tiempo y empezás a codearte con otros profesionales, y bueno, digamos que como en todo, Hollywood mediante. El,
Y bueno, y en ese sentido nosotros tuvimos la oportunidad con Abril de hacer preguntas tanto a abogados recibidos, jóvenes y más, con más experiencia, como también a estudiantes de primer año de abogacía. Hicimos unas encuestas online que ejecutamos durante los comienzos del cursado, en realidad, con todas las dificultades de la pandemia. No las queríamos hacer en persona, pero no lo pudimos. Y bueno, Abril, si querés comentar un poco de eso, porque es bastante... Sí, son bastante interesantes los resultados que surgieron a partir de las encuestas, más que nada de las que hicimos hacia los estudiantes, porque fueron como dos ejes principales los que tomamos para poder hacerlas, y fue primero qué era para ellos un abogado, y segundo, qué papel o qué rol o función desempeñarían ellos en un futuro a la hora de recibirse. Estos resultados, en la primera pregunta, que es para ellos un abogado, el 80% contestó que era un agente de justicia, es decir, una persona que va y hace justicia en la sociedad. Después le siguió con un 12% las personas que creían que es una persona de conocimientos, una persona que está vasta de conocimientos y que es muy sabia, y un 8% dijo que era una persona de honor. Todo esto, estas respuestas las comparamos con recomendaciones que nos dieron ellos de películas y de series, que son muy interesantes porque reflejan también qué es lo que han estado diciendo ellos sobre qué es lo que es un abogado, esta gente de justicia, mostrándonos ejemplos como La Ley y el Orden, o Suits, o Filadelfia. Esos son el tipo de cine o el tipo de televisión que consumen ellos y que les crea este tipo de estereotipos, por así decirlo. Y como nombraba Germán respecto a que la mayoría o casi todas las películas solamente vemos la fase de un abogado litigante, también lo encontramos en la respuesta de los estudiantes, porque una mayoría casi arrasadora nos contestó que quería dedicarse a esto del litigar o de la asesoría legal, y una parte muy ínfima, era un 5% o algo parecido, era los que estaban interesados en la docencia o en la investigación jurídica. Como vemos, el cine tiene mucha influencia en nuestra vida y en la creación de nuestros estereotipos, así como también en la educación. Entonces, al estar restringido, limitado a la representación que está de los abogados en el cine, también esto puede influir en lo que es los estudiantes, porque nosotros hicimos encuestas a estudiantes de primer año de la Universidad Nacional de San Juan. Entonces, obviamente que a partir de toda su carrera, después en un futuro se irán informando mejor, pero en un principio vemos que partes como la docencia o la investigación jurídica no están tan presentes en los estudiantes a la hora de decidir la carrera, porque no es algo que ellos han consumido dentro de lo que es el mundo de los abogados, ¿no? Así que bueno, eso, utilizar estos estereotipos que vemos y utilizar las herramientas que nos va brindando el cine o la televisión para nosotros poder evaluar qué profesionales somos, seremos, y que en el caso de ustedes que son profesores, yo todavía soy estudiante, estarán formando en un futuro.